Mi nombre es Junior Campos Romero, soy el encargado de Marketing y Comunicaciones del sitio acuícola de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este caso, por favor, vamos a pedir que todos apaguen sus cámaras y apaguen sus micrófonos para que esto se pueda desarrollar de muy buena forma. Estamos muy agradecidos de tenerlos aquí en contacto. Como sitio acuícola, nosotros somos el Centro de Innovación Productiva Privada Acuícola de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nosotros tenemos dos sedes. Una de nuestras sedes está ubicada en el departamento de Piura y otra está ubicada en Lima. Como tal, nuestra sede en el departamento de Piura está entre el Ñuro y Cabo Blanco, en la sede Quebrada Verde, en específico en el distrito del Alto. Allí tenemos un hatchery móvil y un laboratorio de producción y de investigación de especies y un laboratorio también de microalgas. Por otro lado, en lo que respecta a nuestra sede en Lima, estamos ubicados en la sede norte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con nuestro laboratorio de control de calidad y de seguridad alimentaria. Antes de comenzar y dar paso a nuestra ponente Milagro Abril, quiero pedirles que al final también todos puedan activar su cámara para tomarnos una foto general de esto. Y también les voy a mostrar un par de videos tanto de nuestro hatchery móvil como de nuestro laboratorio de control de calidad y de seguridad alimentaria en Lima. Una vez más, muchas gracias y bienvenidos a este webinar, Las microalgas como alimento vivo en la acuicultura. Hola, soy Wilfredo León, responsable del Laboratorio de Control de Calidad y Seguridad Alimentaria del sitio acuícola de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, inaugurado el 21 de febrero del 2018. La AXA busca con esto contribuir al fortalecimiento del sector acuícola y pesquero y otros sectores relacionados, por ejemplo, agroindustrias y farmacéuticos, a través de métodos normalizados o validados que dan confianza en nuestros resultados. Una muestra de la excelencia del APSA y de su personal es debido a que ocupó el segundo lugar en el ranking de 39 laboratorios internacionales que participaron en la prueba de aptitud del programa de evaluación de laboratorios analíticos de la Universidad de Wageningen en Holanda. El análisis de biotoxinas marinas es de suma importancia, debido a que estas toxinas causan un síndrome diarreico, el cual se ha constituido en un problema de salud en las personas que consumen bivalvos marinos contaminados, por lo que el mercado extranjero exige productos libres de dichas biotoxinas. Nuestro laboratorio satisface la demanda de exportadores peruanos, asegurando la inocuidad del producto y cumpliendo con los estrictos estándares internacionales. La acreditación del AXA por parte de INACAL nos permitirá enviar un mensaje de confianza en nuestros resultados. Cabe mencionar además de que todos los métodos usados son reconocidos por la comunidad internacional de organismos reconocidos, por ejemplo la OAC, Codes Alimentarios o la Comunidad Europea. Visítanos en nuestra página web o contáctanos con nosotros para cualquier información mucho más detallada. Bueno, gracias. Ese fueron un par de videos de los productos y servicios que tenemos. A continuación los dejo con Milagro Abril, la bióloga química que tendrá a cargo este webinar.
Asimismo, comentarles que al finalizar esta ponencia, vamos a realizar una tanda de preguntas para quienes tengan algunas consultas. Adelante, Milagro, y muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milagro Abril. Soy responsable del laboratorio de microalgas del sitio acuícola UPCH. Espero que se me escuche fuerte. El día de hoy voy a presentar la charla de microalgas marinas como alimento vivo en acuicultura. ¿Qué tal? Bueno, han visto brevemente en el video inicial las instalaciones del sitio acuícola UPCH. Ahí es donde se realizan algunos proyectos de investigación relacionados a acuicultura. En este caso voy a presentar una ponencia sobre microalgas marinas como alimento vivo en acuicultura, y al final voy a comentarles sobre los proyectos en los que estamos trabajando y sobre nuestras instalaciones. Entonces voy a comenzar. Mi nombre es Milagro Abril, me presento de nuevo. Estudié la carrera de Biología y de Química en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hice la doble especialidad y actualmente me encuentro empezando una maestría en Ingeniería Química, justamente por el tema de bioreactores. En este caso, he tenido experiencia en lo que es cultivo de microalgas marinas, a partir de pasantías que realicé en IMARPE, a partir de cursos que realicé en la Universidad de Concepción, en Chile, en donde pude llevar cursos relacionados a microbiología marina, a bioingeniería y, bueno, a acuicultura en general. Entonces, ¿pueden ver lo que comparto? Espero que sí. Si hubiera cualquier problema, solo escríbanlo en el chat y lo solucionamos. En el mío sale diferente. Bueno, aquí pueden ver algunas fotografías tomadas en el sitio acuícola UPCH. Es una fotografía vista a microscopio de Isocrisis galvana, una microalga marina, y bueno, nuestros tanques de 250 litros, Sí. con diferentes cultivos. A ver. Bueno, en esta charla voy a hablar en general sobre conceptos, microalgas marinas, que son las microalgas, composición de las microalgas, los metabolitos de interés, básicamente, producción de microalgas para acuicultura, por qué nos interesa producir microalgas en acuicultura, en la acuicultura de bivalvos, langostinos o peces, y finalmente hablaré sobre cultivo de microalgas en el sitio acuícola UPCH. ¿No se ve la imagen? ¿Me dicen que no se ve la imagen? ¿Sí se ve? Ok. Gracias. Conceptos generales. Bueno, yo sé que muchas personas que están aquí, que se han conectado, ya tienen algún conocimiento previo sobre las microalgas. La definición, si bien es cierto, todavía no se ha llegado a un consenso. Se tiene, sin embargo, una definición bastante general, pero se encuentra todavía bastantes excepciones, ¿no?, al metabolismo de las microalgas. Bueno, en general, ¿qué son las microalgas? Se puede considerar a las microalgas como microorganismos autótrofos, heterótrofos, fotosintéticos, que habitan cuerpos acuáticos como aguas continentales y marinas. Entonces ahí tenemos una diversidad de especies de microalgas, con diversidad de pigmentos, entonces tienen diversidad de colores, tamaños, por lo general microscópicos, evidentemente. En su mayoría son fotosintéticos. ¿Qué significa fotosintéticos? Pues que realizan la fotosíntesis, ¿no? Esto le permite
servir de fuente importante de alimento para diferentes especies. Y la presencia de las microalgas en los ecosistemas permite que se produzcan diversos ciclos bioquímicos. Y bueno, el que más conocemos es la producción de más de la mitad del oxígeno que es liberado a la atmósfera por parte de la producción primaria. Entonces, claro, si bien obtenemos oxígeno de plantas terrestres y de otro tipo de organismos, también tenemos que tener en cuenta que más de la mitad son producidos por microalgas de este oxígeno. Y asimismo se recicla diferentes elementos químicos a través del metabolismo de diferentes sales inorgánicas, como son nitratos, fosfatos, etc. Y se encuentran en la base de cadena alimenticia de diferentes ecosistemas. Por tanto, es importante que se mantenga una concentración ideal de microalgas, si no, pues ya no existiría este suministro de alimento para especies más grandes, ¿no? De repente para el zooplancton y los peces que se alimentan del zooplancton y etcétera, ¿no? Bueno, justamente por esto es que las microalgas son utilizadas como alimento vivo para diferentes especies en la acuicultura, ¿no? Ahora, ¿en qué radica esta capacidad de servir de alimento? O sea, ¿qué nutrientes nos proporcionan las microalgas? Bueno, esto ya lo había comentado, en la acuicultura sirven de alimento vivo para moluscos, peces, rotíferos, etcétera, ¿no? Como base de la cadena trófica. Entonces, hay mucho interés en el desarrollo de larvas de diferentes especies. Y justamente ahí es donde importa bastante tener un cultivo de microalgas. También es importante en organismos filtradores, como son los moluscos. Y justamente es importante, bueno, las especies de microalgas son importantes porque contienen diferentes metabolitos de interés. Las microalgas tienen proteínas, tienen lípidos, tienen carbohidratos y tienen otros compuestos, como lo son, bueno, carotenoides, pigmentos, muchos otros compuestos importantes que incluso se utilizan en la alimentación humana, ¿no? Como lo son DHA y EPA, ahí podemos ver estos ácidos grasos poliinsaturados, que tienen alto valor nutritivo, no solo para los seres humanos, sino para una gran diversidad de especies hidrobiológicas. Asimismo, se le puede dar otros usos, se le puede utilizar como biocombustible y, bueno, una diversidad de usos que está saliendo actualmente en investigaciones. Pero aquí nos vamos a enfocar al tema de acuicultura. Aquí les presento una composición proximal en porcentaje de diferentes dietas suministradas a larvas de Mulinia edulis. Podemos ver que se utiliza en este estudio Isoprisis galvana, Ketoceros calcitrans, Chlamydomonas, y se puede tener un porcentaje muy interesante de proteínas y lípidos y carbohidratos. Asimismo, se considera las diatomeas también dentro de este grupo, porque también pueden realizar fotosíntesis y también tienen concentraciones muy altas de proteínas. Bueno, lípidos y carbohidratos. De hecho, entre estas microalgas hay una diferencia. También hay una diferencia, evidentemente, en el perfil lipídico, en el perfil de aminoácidos. Entonces, se considera que si uno quiere hacer alimentación a especies hidrobiológicas, se busca una dieta variada, no una dieta de una sola especie de microalga. Justamente eso es una de las cosas que también se investiga en el sitio acuícola y en muchos otros centros de investigación. Ok. Ahora, ¿qué necesitamos tomar en cuenta para decidir si una microalga tiene alto valor nutritivo? Si bien es cierto,
la concentración de proteínas, de carbohidratos y de lípidos nos pueden dar una idea general, no es definitivo. Incluso si tuviéramos el perfil de todos los aminoácidos, el perfil de todos los ácidos grasos poliinsaturados, tampoco podríamos estar completamente seguros de que esta especie es la más nutritiva, porque si imagínense que tenemos la especie con la mayor concentración de ácidos grasos, el mejor perfil que pueda existir, y se la damos a, no sé, a las conchas de abanico, por ejemplo, en este caso, y la alimentación no es buena, empiezan a morirse los organismos, ¿cuál podría ser una razón? A mí me gustaría ver si por ahí alguien quiere opinar, a ver, por ahí el chat de repente. Porque justamente esto es lo que se investiga, ¿no? No solamente que tengas buenos perfiles, que sí se puede determinar con cromatografía de, pues, de gases o HPLC. O sea, uno puede determinar estas concentraciones, pero necesita hacer ensayos en el laboratorio para saber si realmente va a ser nutritivo para nuestras especies. A ver, vamos a ver si por ahí alguien nos puede dar alguna idea. Por ejemplo, aquí vamos a ver especies de alto valor y especies de bajo valor. ¿Por qué se le considera una especie de bajo valor a especies de microalgas que tienen mayor porcentaje de ácidos grasos totales que, por ejemplo, Tetraselmis, Isocrisis galvana y Ketoceros calcitrans? ¿Cuál sería la razón? No sé si a alguien por ahí se le ocurra alguna idea. Se necesita saber el tamaño y si es digestible. Exacto, Elizabeth. Vamos a darle un premio. A ver, sí, es necesario. Nosotros no podemos simplemente, tomando en cuenta concentraciones de ácidos grasos o de proteínas o de cualquiera de estos indicadores, decidir que es la más nutritiva. Puede ser que no sean digestibles, puede ser que sean muy grandes y las larvas no puedan comerlas. De hecho, en esta gráfica podemos ver la comparación de especies que se consideran de bajo valor porque tienen estructuras en las paredes que no le permiten una digestibilidad. Las Tetraselmis, ya. Exacto. Mira, aquí se considera de alto valor a las Tetraselmis porque sí pueden ser comidas, bueno, sí pueden ser filtradas por conchas de abanico, pero no por larvas, ¿no? Eso vamos a hablarlo un poquito después. Pero en este caso estamos comparando en general estas especies de microalgas para organismos de repente no necesariamente en una especie de larvaria muy inicial, pero claro, cuando las larvas ya están un poco más grandes pueden consumir Tetraselmis, pero sí tienes razón. Es importante el tamaño, ¿sí? Y también la digestibilidad. Entonces, por eso es importante hacer los ensayos, ¿no? En vivo. Bueno, gracias por participar. Y bueno, actualmente existen más de 40 especies diferentes de microalgas aisladas en diferentes partes del mundo que se cultivan como cepas puras en sistemas intensivos. Ahora, estas evidentemente se han probado con muchas más especies. Se ha probado con muchas más especies, pero no todas son digestibles, no todas tienen el tamaño adecuado. De repente para larvas, como comentaste, ni especies de más de 10 micrómetros no son ideales, como lo es Tetraselmis o quizás Thalassiosira. Entonces, claro, se tiene que hacer investigación sobre cuáles son las ideales, ¿no es cierto? En este caso, acá tenemos una imagen justamente de cultivos de microalgas marinas de 250 litros. Y tenemos aquí algunas especies que utilizamos para alimentación de larvas. En este caso tenemos Isocrisis galvana, Ketoceros. Hola. Hola. ¿Pueden poner en silencio, por favor, sus micrófonos? Ya. También tenemos aquí Nanocloropsis oceanica y no estoy muy segura si esta es, pero creo que es Pavlova luteri.
Ok. Las especies más utilizadas en operaciones comerciales de maricultura son, entre las diatomeas, tenemos a Skeletonema costatum, a Thalassiosira pseudonana, Chetoceros gracilis y Chetoceros calcitrans. En el sitio acuícola cultivamos pues Chetoceros gracilis, Chetoceros calcitrans y, bueno, Thalassiosira wasteflower. Pues, estas ya han tenido que, a ver, ya se han hecho muchos estudios para ver que son digestibles, que tienen buenas, altas concentraciones de nutrientes, ¿no? No sé cómo puse esta rayita. Bueno, entre los flagelados tenemos a Isocrisis galvana, Tetraselmis suecica, Pavlova luteri. Aquí tenemos algunas fotografías. Creo que una de estas sí es nuestra. No, dos de estas es nuestra. Y también otras microalgas como clorela, que es bastante usada. Pero bueno, esta no es una microalga marina. El contenido de proteínas por célula es, claro, uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Y bueno, yo les había comentado que hay que tener en cuenta también, ¿no? Esto de tamaño, digestibilidad, pero también tenemos que tener en cuenta, pues, proteínas, carbohidratos, lípidos, evidentemente. Los valores nutricionales, ojo, cambian con los medios de cultivo utilizados y de la fase del cultivo de las microalgas. ¿Esto qué significa? Que si yo uso un medio de cultivo que no tiene los nutrientes correctos o ideales para una especie de microalga, probablemente no obtenga las cantidades de lípidos que encontraría en bibliografía. O también puede ser que sea un cultivo muy antiguo y tampoco tenga las cantidades de lípidos o de proteínas, entonces no estaría alimentando adecuadamente bueno, a larvas, en este caso de, por ejemplo, concha de abanico o larvas de otras especies. En el caso de los moluscos, se requiere de la producción de larvas vivas para la cría de algas vivas para la cría de larvas, ¿no? Y sí, tiene un costo bastante significativo, que es el 30%. Y bueno, acá tenemos simplemente una lista de microalgas que se utilizan para el cultivo de bivalvos. Actualmente se siguen usando muchas de estas microalgas, ¿sí? Y se están descubriendo otras. Pero por lo general muchas se han mantenido en la acuicultura de moluscos. Ya. En los langostinos también se utilizan microalgas, si se quiere hacer la producción de larvas. Es decir, por ahí alguien tenga alguna experiencia en langostinos, he estado pues buscando información y en realidad sí es necesario en la fase de larvas, ya que se requiere de altas concentraciones de DHA, en lo que habíamos comentado que tenían las microalgas, para la producción de glisón, y esta es necesaria para el desarrollo, así como producción de huevos y entre otras fases del cultivo de langostinos. La preferencia de alimentación cambia durante las etapas de lisis y se reduce la cantidad de algas, ¿sí? Sin embargo, sí se necesita un nivel básico de algas, ¿no? Un momento. Ya. También existen estudios que muestran que productos, en este caso creo que eran microencapsulados a partir de microalgas, eran adecuados como sustitutos de fuentes de proteínas en el cultivo de langostinos. No solo en la fase larval, incluso en fase de postlarva. Aquí tenemos, bueno, el ciclo de los langostinos. Podemos ver que sí, ¿no? Cambian de requerimientos nutricionales cuando van creciendo. También hay estudios que demuestran que una alimentación del 12.5% de Hematococcus pluvialis, bueno, si por ahí alguno conoce microalgas, sabe que esta es una cepa bastante buscada porque tiene contenidos interesantes de
pigmentos. En este caso, si se le alimenta a los langostinos, pues permite un incremento en la pigmentación. También hay estudios para otras especies de langostinos, para fase de larvas. También ketóceros, tetraselmis. También tenemos aquí, creo que se le llama langostino tigre. Se sabe que cultivos de este tipo de langostinos, utilizando espirulina, bueno, ojo que la espirulina es una cianobacteria y de hecho ahora es artrospira, se ha encontrado que tanto la artrospira y la Dunaliella salina incrementa la tasa de supervivencia de este tipo de langostinos. Y bueno, tiene una influencia en el índice de desarrollo. En los peces también se ha hecho pruebas utilizando microalgas y hay pruebas de diferente tipo. En este caso, bueno, aquí les muestro alguna bibliografía de microalgas utilizadas para cultivo de las larvas de peces, ¿no? También hay algunos estudios que muestran cultivos utilizando algas directamente en el tanque de los peces, como pueden ver en la imagen. En este caso se le llama tecnología aguas verdes, green water, y lo que buscan es generar una fuente constante de alimento para los peces. Ahora, no todos los peces pueden soportar este tipo de turbidez, evidentemente, pero es muy interesante los estudios que ya se están realizando también en el Perú con respecto a alimentación de peces con microalgas. Justamente en la Amazonía están realizando estudios para peces amazónicos con microalgas. Bueno, les comento también que se ha encontrado que un reemplazo de 15% en alimentación utilizando nanocloropsis o isocrisis permite una mejoría en la velocidad del crecimiento. Y un reemplazo de 30% de artrospira máxima, que es la cianobacteria, en alimentación de alevines de tilapia roja, no muestra un efecto negativo de crecimiento del desarrollo, que significa que puede reemplazarse efectivamente. Y ya quedaría como otra fuente de alimentación, ¿no? Hay otros efectos que se han encontrado en la presencia de microalgas en los tanques de crías de las larvas de peces, como la estabilización de la calidad de agua, que elimina subproductos metabólicos. También se ha encontrado que puede ser fuente de alimento directo a través de la absorción activa por las larvas, con los polisacáridos presentes en las paredes celulares de algas, posiblemente estimulando el sistema inmune en las larvas. También es una fuente indirecta de nutrientes, ya que estas tienen, a través de la alimentación viva, ¿cierto? Porque vas a tener también organismos de presa vivos en el tanque. Y asimismo permite un control microbiano, es decir, como las microalgas y las bacterias están en constante competencia también, permiten control de algún tipo de bacterias. Y bueno, esto se da a través de diferentes mecanismos. Bueno, ahorita no voy a explayarme en eso, pero sí se ha demostrado. De hecho, bueno, les voy a comentar, en algún momento yo hice unas pruebas en placas Petri con un tipo de bacterias que estaba seleccionando en tanques y pude ver que sí, existe justamente esto que se llama control microbiano, que tenía cepas de isocrisis en este caso, y se generaba un pequeño halo. Entonces es interesante que sí exista interacción entre las bacterias y las microalgas, ¿no? Que las microalgas evitan el crecimiento de algunas bacterias. Hay algo que sí es importante, justamente en este tema de utilizarlo directamente en las larvas de peces. Tampoco es ideal una alta concentración de microalgas, evidentemente, porque si bien es cierto, las microalgas generan oxígeno y van a incrementar el oxígeno, a cierto punto el oxígeno también puede ser tóxico para los peces mismos,
Y a su vez, si tienes una gran concentración de microalgas y ya se salió de control, cuando ya no haya luz, vas a tener también, las microalgas hacen respiración celular, entonces vas a tener dióxido de carbono y posible que el oxígeno baje mucho, ¿no? Entonces, solo quería aclararlo porque estaba discutiendo sobre este tema recientemente. Bueno, asimismo, sabemos que las microalgas son necesarias para el cultivo, enriquecimiento de organismos de presa vivo. Ya lo había comentado un poco casi sin meterme en el tema, pero es necesario indicarlo porque también sirven para cultivos directamente de este tipo de organismos, ¿no? Como son los rotíferos o las artemias, y a su vez estas sirven de alimento para peces o otras especies hidrobiológicas. Bueno, les voy a comentar un poco sobre los cultivos de microalgas marinas que se realizan en el sitio acuícola UPCH. Esta es la sede Quebrada Verde que está en Piura, en Cabo Blanco. No está exactamente en el pueblo de Cabo Blanco, está un poco alejado, pero justamente está muy cerca al mar y tenemos acceso pues a hacer investigación con este tipo de fuente, ¿no? El agua de mar. Bueno, el Laboratorio de Producción de Microalgas Marinas del sitio acuícola UPCH tiene como objetivo suministrar alimento vivo para los proyectos de producción de semillas de concha de abanico, como Argopecten purpuratus, que estamos desarrollando en el sitio acuícola. También se busca mantener y suministrar cepas de microalgas marinas en óptimas condiciones. Tenemos ahí un cepario y los implementos básicos como una cabina de flujo laminar, autoclaves, bueno, lo necesario para mantener las cepas de microalgas marinas en las mejores condiciones, ¿no? No contaminadas y que puedan ser usadas para diferentes proyectos y asimismo servir de transferencia tecnológica a probablemente otras empresas, otros centros de investigación. Y también busca realizar investigación en microalgas marinas. Aquí tenemos algunos pequeños videos de las semillas y las larvas de concha de abanico para las que se produce microalgas constantemente en el sitio acuícola UPCH. Hoy está al revés este video. Bueno, igual sí se puede apreciar semillas ahí, son pequeñitas. ¿Sí? Están en un tanque. Y acá tenemos algunas imágenes. Ya. Ahí tenemos imágenes de las larvas en diferentes fases de crecimiento. No sé si las pueden ver. Por ahí seguramente hay algunas personas que ya tienen un poco más de experiencia en conchas de abanico. Si ustedes están interesados en intercambiar información sobre investigación en concha de abanico, pues nosotros encantados. Básicamente porque nosotros nos enfocamos en este tipo de investigación, ¿no? Que aquí. También el sitio acuícola, el laboratorio de microalgas, apoya en lo que es transferencia tecnológica y capacitación a unidades productivas interesadas en el tema de producción de microalgas o semillas de concha de abanico. Acá tenemos fotografías de algunas de las capacitaciones. Ahí, bueno, algunas personas con sus cultivos de microalgas y en los tanques. El Laboratorio de Producción de Microalgas Marina del sitio acuícola, UPCH, realiza cultivos a diferentes niveles. Tenemos cultivos desde placa, como les comenté, que es el mantenimiento de cepas, que se mantienen a más tiempo y deben de hacerse repiques para mantenerse constantemente cepas frescas. Se pasa a tubos, se pasa luego a frascos de diferentes volúmenes, de 200, de 750,
a botellas, a bidones y a unos tanques que tenemos de 250 litros, que ya los vieron anteriormente. Aquí tengo algunos videos para que puedan observar los cultivos que se realizan en el sitio acuícola UPCH. Les comento que tenemos dos áreas de cultivo de microalgas. En un área está dentro del hatchery móvil, que es el video que vieron al inicio. Y también tenemos un área propia de cultivo de microalgas, donde sí se tienen mucho más espacio, ya que ahí sí es, bueno, es un hatchery fijo, ¿no? Y se puede hacer mayores investigaciones. El hatchery móvil, de todas formas, es una herramienta que permite hacer la transferencia tecnológica pues, en regiones más alejadas. Aquí tenemos algunos cultivos del hatchery móvil a 1 litro. Tenemos algunas microalgas ahí. Por ahí estamos viendo, bueno, si no tenían conocimiento de cómo se hacen los cultivos, qué se necesitan en estos cultivos. A partir de estos videos creo que podríamos... Uy. Ya. Podríamos estar teniendo alguna idea, ¿sí? Estamos viendo que hay burbujeo, estamos viendo que hay iluminación. ¿Qué más estamos viendo? Aquí estamos cultivando en tanques de 250 litros. ¿Sí? En las tres se ha repetido lo mismo, ¿no? Aireación, burbujeo, bueno, iluminación. Hay algo aquí que no se ve, que es un aire acondicionado. Ustedes saben que en la zona de Piura, pues la temperatura es alta y algunas microalgas tienen requerimientos de menor temperatura. Entonces vamos a hablar aquí sobre las consideraciones generales para el cultivo de microalgas, ¿sí? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la calidad de la cepa. Debemos de tener una cepa fresca, no puede estar envejecida. Antes de hacer los cultivos debemos revisarla al microscopio, ¿sí? Para verificar el estado en caso de que estuviera muy envejecida o hubiera sido almacenada de una forma incorrecta, no sé si con muy poca luz o mucha luz, a una temperatura muy baja, una temperatura muy alta, a una concentración de nutrientes de repente muy alta. Lo recomendable es que aquí sea concentraciones bajas de nutrientes. Si el mantenimiento de la cepa no ha sido ideal, realmente la calidad de la cepa no sea la correcta. Entonces, desde ahí ya partiríamos mal para el cultivo a mayores escalas. Entonces, primero se tiene que verificar que la calidad sea correcta. Ahora, también, ¿cuál es el fin, no? Si queremos una producción en masa donde, pues, no estemos buscando de repente tanta, no sé si tanta pureza o que es lo ideal para mantener un producto constante. Sí, hay que tener cuidado con todos estos parámetros. En este caso, bueno, tenemos aquí una fotografía de isocrisis galvana, que ya les había mencionado. Podemos ver que las cepas sí tienen buena coloración. Bueno, aquí no se puede ver. Si tuviéramos un poco más de aumento, podríamos ver también la forma, los flagelos. Y esto nos va a permitir predecir una buena concentración de cultivo. Entonces, uno puede tener un cultivo a una muy buena concentración final de cosecha. Medio de cultivo también es importante. ¿Medio de cultivo qué es? Es el medio donde van a desarrollarse, van a crecer las microalgas. Entonces, es un medio, en este caso, de agua marina, es agua de mar, filtrada. Se le tiene que seguir diferentes tratamientos de agua dependiendo del nivel de cultivo, ¿no? Si es pequeña escala, se tiene que hacer más riguroso, porque generalmente se trata de cepas, de cultivos iniciales, y se tiene que tener mucho cuidado con la calidad de agua con la que se está trabajando. Lo ideal es utilizar filtros, utilizar un sistema de desinfección de UV, utilizar también, en este caso, pues un autoclave. Cultivos a mediana escala y gran escala ya pueden tener otro tipo de tratamiento de agua. En este caso se puede hacer una desinfección
con hipoclorito de sodio y tiosulfato de sodio. Evidentemente hay que tener un cuidado también con las concentraciones que se utilicen, y en general para los medios de cultivo hay que también tener presente los reactivos, ¿no? La calidad de los reactivos, la concentración de los reactivos. Si, por ejemplo, el agua de mar que estoy yo utilizando ya tiene una concentración muy alta de X componente, de repente no sería necesario añadir en los reactivos. Hay que tener cuidado con varios factores. Si se quiere hacer investigación, incluso mucho más, porque todo eso puede llevar a resultados erróneos. También se tiene que preparar los materiales para el cultivo, para el cultivo de microalgas, como por ejemplo, dónde vas a hacer los cultivos de pequeña escala, probablemente en tubos, en matraces de vidrio, Pirex. Tiene que hacer una limpieza en donde puedas estar seguro que no va a haber interferencias con el crecimiento de las microalgas. También tienes que tener cuidado con los materiales de aireación, con la infraestructura también. Aquí no lo incluí, pero es necesario ahí incluir, ¿no? Tener cuidado con el mantenimiento de las infraestructuras y con la bioseguridad que puedas estar realizando en el laboratorio. Para el cultivo también tenemos que tener en cuenta la presencia de contaminación microbiana o de protozoarios. Tiene que revisar constantemente. Existe una concentración muy alta de bacterias. Siempre va a haber bacterias, sí, en cultivos intensivos, en cultivos a escala, siempre van a haber bacterias, pero lo ideal es que no sea una cantidad de bacterias muy alta y que no sean bacterias que puedan ser patogénicas, ¿no? De hecho, cada cierto tiempo en el sitio acuícola hacemos cultivos, análisis microbiológicos con diferentes medios de cultivo selectivos para monitorear que no haya bacterias patogénicas. Yo sé que en sistemas en hatcheries puede ser que en hatcheries de repente donde se realiza producción masiva, de repente no se considere mucho esto. Yo creo que sí es necesario considerarlo justamente para evitar contaminación cruzada, de repente contaminación microbiológica que podría ser incluso tan dañina como es vibrio o alguna otra bacteria, ¿no? Y sí, yo recomendaría hacer cada cierto tiempo un análisis microbiológico que no es tan complicado. Sí se necesita algunas prácticas de bioseguridad, pero no son tan complicadas y uno puede ahí tener resultados de ausencia o presencia o incluso de concentraciones muy generales, por lo menos para tener en cuenta eso. De protozoarios también se puede hacer un control utilizando dióxido de carbono si hacemos cultivos intensivos. Evidentemente también se controla si se tiene prácticas de bioseguridad, como lo es filtros de aireación, filtros en la aireación, la limpieza correcta de todos los recipientes, de los materiales con los que se cultiva, y bueno, algunas prácticas más que luego les puedo comentar si me preguntan directamente. Y como les comenté, el flujo de dióxido de carbono sí permitiría un control de protozoarios que, de hecho, lo realizan en IMARPE también, porque disminuye el pH y esto evita el crecimiento de protozoarios. No lo disminuye tanto como para que mueran las microalgas, de hecho, solo para controlar los protozoarios. Pero si bien la instalación de un tanque de dióxido de carbono puede resultar caro, se puede hacer un buen control sin necesidad del tanque de CO2. Bueno, si uno quiere adquirirlo, lo puede adquirir, incluso podría incrementar la concentración de microalgas
porque evidentemente para la fotosíntesis necesitas dióxido de carbono, pero se puede hacer sin tanque de dióxido de carbono. En nuestro caso lo hacemos sin tanque de dióxido de carbono y teniendo cuidado con algunas prácticas, se puede hacer un cultivo muy bueno. También te tienes que tener en cuenta pH, temperatura, salinidad, intensidad luminosa, la agitación o el flujo de aireación, todos estos parámetros físico-químicos son importantes en el momento de hacer cultivos. Puede ser que por alguna razón el pH pues, del agua del mar cambie, la temperatura. Hay que tener cuidado con estos parámetros. Monitoreo de cultivos. Bueno, el monitoreo se realiza utilizando una cámara de Neubauer, por lo general, un hemocitómetro, y también se puede utilizar espectrofotometría UV visible, y nosotros hacemos a partir de determinación de absorbancia. Bueno, en nuestro caso recurrimos más a lo que es la cámara de Neubauer. ¿Para qué se necesita monitorear concentración celular? A ver, no sé si por ahí estén en el chat. Si es que lo ponen, sería interesante. Si alguien me puede decir por qué crees que sería necesario cultivar la concentración celular. A ver, Jennifer nos dice para mirar que son viables. ¿Cuánto han crecido? Sí, indirectamente podemos ver que si determinar la concentración celular nos permite también ver la calidad de la cepa, ¿no? Si es que no están creciendo correctamente, puede ser que la calidad de la cepa no sea ideal. Para saber cuándo llegan la fase estacionaria. Sí, de hecho que necesitamos saber cuál es la capacidad de carga de nuestro cultivo. Puede ser que con un medio de cultivo lleguemos a 1 millón de células por mililitro, y con otro medio de cultivo lleguemos a 5 millones de células por mililitro, con otro medio de cultivo a 10 millones de células por mililitro. Entonces esto te permite decidir qué medio de cultivo utilizar, ¿no es cierto? También te permite ver en qué condiciones puedes estar trabajando. Te permite hacer un monitoreo de diferentes cuestiones, no solamente de producción, sino también de uno para decidir qué recursos utilizar, en qué recursos invertir. Si alguien quiere dedicarse a esto, pues a manera de emprendimiento, evidentemente va a preferir que tengan la mayor concentración, porque eso significaría que no necesitaría un volumen tan grande para alimentar a las larvas. Entonces hay una diferencia si es que yo requiero de, por ejemplo, 1000 litros diarios o si requiero de 100 litros diarios, ¿no? Hay bastante diferencia. Entonces, es necesario, sí, monitorear. Porque la bacha quería poner la mesa. ¿Podrían, por favor, silenciar a las personas? Velocidad de crecimiento. Justamente de esto quería hablar resumidamente. A ver, un momento. Okay. No se puede apreciar aquí. Bueno, las microalgas tienen justamente una curva de crecimiento en donde al principio, claro, van a tener un crecimiento lento, tienen que adaptarse a las nuevas condiciones del cultivo. Luego, cuando ya se encuentren adaptadas, van a crecer exponencialmente. Aquí justo estaba investigando esto y en realidad se le llama fase de crecimiento exponencial, esta fase. No, generalmente también hay una confusión, los biólogos le decimos logarítmico, pero tengo que rectificarme y esto es exponencial. Luego hay una fase de decrecimiento donde ya el medio de cultivo, o sea, los nutrientes de repente empiezan a escasear, empiezan a producirse metabolitos tóxicos incluso entre ellas, no necesariamente para los organismos hidrobiológicos, sino que entre ellas compiten, ¿no? Entonces, la razón de esto justamente
permite que se dé un decrecimiento en la curva. Y luego se da una fase estacionaria, en donde ya no hay crecimiento de células. Y finalmente una fase de muerte. Lo ideal no es llegar hasta la fase de muerte, pues para alimentar a las larvas o a los organismos que queramos alimentar. Lo ideal, por lo general, es llegar a una fase, al principio de la fase estacionaria, justamente ahí. ¿Por qué? Porque en la fase de decrecimiento es donde se generan los ácidos grasos poliinsaturados de mayor valor nutricional. A ver, al final contesto las preguntas, ¿sí? Voy a intentar acabar, si no, no voy a acabar la presentación. Pero sí, es una discusión muy interesante en los mecanismos de crecimiento poblacional. También se puede, como les comenté, determinar con espectrofotometría a través de absorbancia, y también se halla la misma curva. Bueno, como les comenté, este monitoreo nos permite determinar cuáles son los mejores medios de cultivo y cuáles son los parámetros físico-químicos óptimos. Entonces sí es importante, porque puede ser que si no hacemos un monitoreo y solamente cultivamos y vemos un poco de color y creemos que es lo mejor y seguimos cultivando, ¿no? Casi automáticamente sin estudiarlo, estemos invirtiendo de más en un producto que no sea de calidad o no tenga la concentración mínima necesaria. Y podemos de repente invertir un poco más en medio de cultivo y ya no invertir en tantos tanques. Y de repente este medio de cultivo ideal nos permite una concentración mucho mayor. El monitoreo de parámetros físico-químicos también es importante. Acá algunos datos de un cultivo de Tetracernis suecica que realicé. Respecto a pH, salinidad, temperatura, oxígeno disuelto. Bueno, el oxígeno disuelto puede prescindirse este control, ya que, como sabrán, las microalgas producen oxígeno disuelto, bueno, producen oxígeno. Entonces, de hecho, el oxígeno, bueno, a veces sí puede resultar tóxico si es que no hay una buena agitación o aireación, ¿no? Un movimiento y hay demasiada luz, lo que se le llama fotoinhibición. Esto, bueno, da para discutir un poco más, pero sí hay que tener cuidado con lo que es pH, salinidad y temperatura, y lo que ya había comentado anteriormente, la intensidad luminosa, el flujo de aireación, básicamente. Si esto lo tenemos controlado, bueno, no sería necesario medir el oxígeno disuelto, ya que siempre se está liberando, y sabemos que el oxígeno no es un nutriente importante que tengamos que añadirle, pues, como los peces, ¿no? O como otros organismos a las microalgas, ya que ellas lo producen. Entonces, si alguien por ahí no tiene un oxímetro, no tiene que preocuparse tanto en este caso, más que todo sí por pH, salinidad y temperatura, pero sí por darle una agitación correcta y una iluminación correcta para que no se acumule el oxígeno. También es necesario monitorear las concentraciones de iones como nitratos, amonios, si es que se hace investigación especialmente, justamente porque tenemos concentraciones altas de algunos de estos nutrientes en este caso, pero para otras especies sí puede resultar tóxico. Y bueno, muchas gracias. Espero haberles dado una vista general de cultivos de microalgas. Yo sé que quedan muchas cosas para profundizar. Ahí les dejo mi correo si es que a alguien le interesa el tema y quiere discutir un poco más. Ahora voy a revisar las preguntas en un minuto. También les dejo el correo del área de capacitaciones del sitio acuícola y el área de servicios del sitio acuícola, por si les interesa, bueno, alguna capacitación o algún servicio de asistencia técnica o de transferencia tecnológica. Y también les comento que próximamente se estarán realizando cursos online de la producción de semilla de concha de abanico, producción de microalgas, en donde, bueno, ahí sí podemos hablar un poco más a profundidad sobre estos descubrimientos. No sé quién hizo la línea ahí. Estos descubrimientos que estamos buscando realizar mejor estas investigaciones que estamos realizando y que probablemente muchas personas estén interesadas.
para optimizar la productividad en acuicultura. También va a haber un curso online sobre producción y manejo de cultivo de langostinos en etapa de engorde y producción y manejo de cultivo de peces en sistemas de recirculación. También quería comentarles que va a haber más webinars sobre calidad de agua. Tengo entendido que ese es el que se ha confirmado. Así que están invitados. Pueden seguir a la página de Sitio Acuícola de Facebook. Y bueno, aquí algo de bibliografía por si les interesa revisar un poco más la información que he podido darles por esta presentación. Voy a intentar responder algunas preguntas. No sé si me da el tiempo, creo que ya estoy con el tiempo. A ver. Uy, ya. Aquí nos comentan que Nanocloropsis oculata también es muy aceptada por larvas de lenguado. Qué interesante. Ok. De hecho, justamente también estábamos viendo, bueno, no sé, creo que no les comentamos que en el sitio acuícola se hace investigación con Mugilcephalus, que son las lisas, y también se ha estado proponiendo ideas de investigación utilizando nanocloropsis y otras fuentes de alimento, utilizando microalgas básicamente. Y nada, si alguien está interesado en eso, podemos hablar un poco más. Lo interesante de Mugilcephalus es que realmente no hay muchas investigaciones. Es una especie que está en el Perú y que tiene cierta importancia económica. Entonces, creo que hay muchas cosas que todavía se tienen que descubrir. Si nosotros pudiéramos haber cerrado el ciclo de diferentes especies, podríamos estar produciendo larvas de diferentes especies, tranquilamente produciendo en acuicultura muchas especies. Lamentablemente no ha sido así, no se ha cerrado el ciclo de muchas especies. Eso significa que no podemos tener larvas de muchas especies. Incluso sé que el mercado de langostinos depende de larvas de otros países. Yo creo que no es un momento como para cerrarse a la información, ¿no? Creo que es importante compartir información. Nadie es dueño de la verdad y buscar hacer investigación en conjunto para justamente mejorar la industria acuícola. Aquí me comentan, ya, producción, ya, la producción de larvas de langostino, el requerimiento esencial es el SOEA. Ya, acá hay una pregunta, ¿cómo determinas la calidad de la cepa? La calidad de la cepa, de hecho, bueno, no es tanto por hablar del curso virtual, pero ahí justamente vamos a profundizar en lo que es la calidad de la cepa. Uno tiene que saber identificar las cepas a microscopía, evidentemente. Se puede saber por su morfología. Si uno sabe la morfología de una cepa, o mejor dicho, de una especie, puede ver su calidad. Es la forma más rápida de verlo. Ahora, también lo puedes ver por su coloración en cultivos. Puedes ver si es que la división de las células no es la correcta, si se genera células con una división, por ejemplo, si tenía que ser esférica la célula y empiezas a ver células lobuladas, de repente hasta trilobuladas, ya significa que la cepa ya está envejecida. Entonces son cuestiones morfológicas que se pueden determinar a través de microscopía. Evidentemente también lo puedes ver utilizando, o sea, si ya haces el cultivo y la coloración no es ideal, y cómo puedo, y de repente no tengo buena visión, no puedo ver bien la coloración, ¿no? La otra técnica sería utilizar un espectrofotómetro y ver si, por ejemplo, tienes clorela y sabes que la clorela pues genera clorofila y debería estar
pico de absorbancia 674, si no me equivoco, y ves que el pico de absorbancia no es ahí, cambia completamente. Significa que no está produciendo los pigmentos que debería estar produciendo. Probablemente tenga una coloración un poco rara que uno no se haya dado cuenta, pero si lo mides con un espectrofotómetro UV visible, pues te vas a dar cuenta de un cambio de pigmentación. Y así hay muchos factores. Más prácticos si es microscopía. Otra forma que ya habíamos comentado es ver la capacidad de carga del cultivo. Si está muy envejecido, puede que la concentración final de tu cosecha sea muy baja. Y bueno, obviamente vas a poder verlo también por ejemplo, si tiene algún olor diferente, que significa que ya tiene alguna contaminación microbiana probablemente. Hay muchos factores en realidad, o muchas formas de determinarlo. Ya. Ahora, aquí también me comentan sobre calidad de cepa, Diana Sandoval. ¿Qué puede estar ocurriendo si al sembrar Thalassiosira en cultivos extensivos y a las 24 horas crecen bien, pero al pasar a 30 horas se empiezan a agrupar las células y formar filas, puede ser? ¿A qué puede ser? Puede ser que la cepa esté envejecida, o sea, la calidad de agua. ¿Cómo saber cuándo la cepa de microalga ya está de más envejecida y no puede crecer más? Ya. Uno tiene siempre que tener un cepario. La cepa siempre va a envejecerse. Lo ideal es que si tienes una planta de producción de, no sé, de concha de abanico, de otros moluscos, de otras especies hidrobiológicas, y necesitas constantemente de una producción de microalgas, si bien puedes tener un cepario, es decir, tus placas con agar y con un mantenimiento de cepas, también puedes buscar un centro donde te agencies cada cierto tiempo estas cepas, porque se van a envejecer. Entonces, si no puedes tú hacer un mantenimiento constante de las cepas, lo ideal pues es buscar yo diría, cada 2 meses revisar la calidad de la cepa y en todo caso adquirir una nueva cepa. O sacarla de una placa Petri y activar en un nuevo tubo. O sea, tenerlo siempre en lo más fresco posible. Ahora, ¿por qué se forman como filas? Justamente es porque no puede hacer una correcta división celular. Esto sí, también lo he visto con ketóceros en otro tipo de diatomeas. Esto tiene que ver con los nutrientes y la calidad de agua. Y también puede ser por la calidad de cepa, pero más que todo en este caso es por los nutrientes, la concentración de nutrientes que tienes en el agua. Ahí sería bueno saber qué tipo de nutrientes utilizas, si utilizas vitaminas. Generalmente se le añade un extra de vitaminas también. Pero esto también lo he visto con cepas que no están tan envejecidas. Lo que sí es que empiezan a perder la forma. La morfología cambia bastante si es que están envejecidas. Y bueno, una pregunta más, que son muchas. Bueno, comentan si pueden compartir la presentación. Yo tengo entendido que el video va a estar disponible, así que pueden verlo después. ¿Cómo incide el consumo de microalgas en el tiempo de crecimiento? Ya, el factor de conversión. Ya, esa es una conversación muy larga. El consumo de microalgas, mira, primero se tiene que hacer un análisis de la tasa de filtración, justamente para empezar a comparar, según bibliografía, pues si tus larvas o si tus semillas, o si incluso reproductores, tienen un consumo ideal, porque no solamente puede ser por la calidad de microalgas, sino también puede ser por un factor en el agua. Luego, evidentemente, se tiene que ver el efecto en el tiempo de crecimiento, ¿no? Yo creo que si tienes una pregunta un poco más puntual, me la puedes llevar al correo. Igual, ahí también tengo colegas que investigan justamente en lo que es la fisiología de las larvas de concha de abanico y las semillas. En mi caso, yo me enfoco más en lo que es producción de microalgas.
Bueno, muchas gracias con todos. Si tienen más preguntas puntuales, yo encantada de responderlas. Realmente a mí me interesa mucho este tema. Y nada, los invito al curso. De nuevo, muchas gracias. Sí, a todos. Y los invito a las siguientes charlas también que van a ver. Bueno, hasta luego.